¿Qué sucede cuando el enemigo que enfrentas no figura en ningún manual de guerra? Cuando la amenaza no solo apunta a tu cuerpo, sino que busca quebrar tu mente, deshilachando el tejido mismo de la realidad. En la imponente y brutal cordillera del Hindu Kush, durante el apogeo de la guerra en Afganistán, un grupo de soldados estadounidenses fue enviado a una misión de reconocimiento que los llevaría más allá de los límites del combate conocido. Buscaban insurgentes en las profundidades de la tierra, pero encontraron algo mucho más antiguo, algo que el folclore local había advertido no despertar. Esta no es solo una historia de guerra, es el descenso a un abismo donde las balas son inútiles y el verdadero enemigo es la duda que se instala en el alma. Un eco terrorífico que pregunta, ¿lo que viste fue real o fue el primer síntoma de tu propia locura? Nos situamos entre 2008 y 2012, un periodo sangriento y de máxima intensidad en el conflicto afgano. Las fuerzas internacionales peinaban cada rincón de un territorio indomable, donde cada montaña podía ser una fortaleza y cada sombra, una emboscada. La tensión era una constante en el aire, una mezcla del calor seco del día y el frío helado de la noche. Pero para las tribus pastunes que habitaban esas tierras desde hacía milenios, los peligros eran más profundos que los talibanes o los ejércitos extranjeros. Hablaban en susurros de los jinns, los demonios forjados en fuego sin humo que moran en los lugares desolados, en las cuevas oscuras y en los valles silenciosos. Para los soldados, estas eran solo supersticiones de un pueblo anclado en el pasado. Pronto descubrirían, de la peor manera posible, que algunas leyendas nacen de verdades aterradoras. La misión era en apariencia rutinaria. Una patrulla de reconocimiento designada como Bravo 7 tenía la orden de explorar y mapear un complejo de cavernas en una región remota de la provincia de Nangarhar. La inteligencia militar sugería que el sistema subterráneo estaba siendo utilizado por la insurgencia como ruta de suministro y escondite. La operación debía ser rápida y sigilosa. Entrar, recopilar datos, identificar posibles amenazas y salir. Sin embargo, desde el momento en que el helicóptero los dejó en la desolada planicie al pie de las montañas, una sensación ominosa se apoderó del ambiente. El silencio del lugar era antinatural, profundo y pesado, como si la propia tierra contuviera la respiración esperando su llegada. No sabían que estaban a punto de cruzar un umbral invisible hacia el epicentro de su propia pesadilla. Al frente del escuadrón se encontraba el sargento Dave Chen, un hombre de 28 años cuya reputación de pragmatismo y calma bajo fuego lo precedía. Para Chen, el mundo se regía por la lógica, la estrategia y la física de una bala. No había lugar para fantasmas en su ecuación de supervivencia. Su única y absoluta prioridad era la seguridad de sus hombres. Cada decisión que tomaba estaba calibrada con el objetivo de devolverlos a todos a casa. El escepticismo era su armadura y su entrenamiento, su única fe. Mientras observaba la boca oscura de la primera cueva, la sintió como una herida abierta en la montaña, pero su mente la catalogó simplemente como un desafío táctico, un problema a resolver. Aún no sabía que esa oscuridad lo desafiaría de formas que ningún entrenamiento podría haber anticipado. En agudo contraste con su líder se encontraba el soldado raso Marco Gabe Gabriel. Con solo 22 años, era el más joven del equipo, un joven de ascendencia latina que llevaba un rosario colgado al cuello junto a sus placas de identificación. Gabe era el alma sensible del grupo y su fe era tanto un refugio como una fuente de aprensión. Marcado por la pérdida de un compañero en un enfrentamiento anterior, su mente era un terreno fértil para el miedo a lo desconocido. Fue el primero en sentirlo, una extraña vibración en el aire, un frío que no era de este mundo. Para él, las historias del guía afgano sobre los demonios de las cuevas no eran simples cuentos, sino una advertencia divina que estaban a punto de ignorar. Su vulnerabilidad lo convertiría en el canario en la mina de carbón de su descenso al infierno. Acompañándolos con pasos silenciosos y una mirada que parecía contener la sabiduría de generaciones, estaba Karim al-Haqqani, un hombre local de unos 50 años cuyo rostro surcado por el tiempo y el sol del desierto no revelaba nada. Karim conocía aquellas montañas como la palma de su mano. Conocía sus senderos, sus peligros y sobre todo sus secretos. Había sido asignado como guía, pero su presencia era más la de un guardián silencioso. Antes de que el primer soldado pusiera un pie dentro de la cueva, Karim se detuvo y con una voz grave pronunció una advertencia en un pashtún que el traductor apenas pudo transmitir. Hay lugares que no pertenecen a los vivos ni a los muertos, pertenecen a lo que existe en medio. No deben entrar allí. Sus palabras quedaron flotando en el aire, una profecía ignorada. El avance inicial hacia el sistema de cuevas fue una inmersión sensorial en un ambiente de hostilidad pura. El viento que se canalizaba entre las rocas producía un gemido bajo y constante, un lamento que parecía emanar de las mismas piedras. La temperatura descendió bruscamente, un frío anómalo que calaba hasta los huesos, impropio del clima de la región. El olor del aire cambió,
pasando del polvo y la aridez del exterior a un aroma denso y pesado a tierra húmeda, a ozono, como el que precede a una tormenta eléctrica, pero con un matiz orgánico subyacente, un hedor sutil a descomposición. Era como si estuvieran entrando en las entrañas de una bestia prehistórica, un entorno claustrofóbico que oprimía los sentidos y amplificaba el latido del corazón en los oídos de cada soldado. Y aquí, antes de seguir sus pasos hacia las profundidades, nos detenemos para plantear el enigma central que esta historia nos obliga a confrontar. ¿Qué fue lo que realmente encontró la patrulla Bravo 7 en las cavernas del Hindu Kush? ¿Fueron sus mentes llevadas al límite por el estrés de combate las que proyectaron sus peores miedos en las sombras danzantes? ¿O acaso se toparon con una verdad ancestral, los jinns del folclore afgano, entidades territoriales y malévolas? Podría haber sido una especie biológica desconocida, adaptada a la oscuridad eterna, o incluso un arma sónica experimental diseñada para inducir el pánico. La línea que separa la percepción de la realidad es peligrosamente delgada. Acompáñenme a explorar cada una de estas posibilidades mientras reconstruimos la aterradora cronología de una misión que se convirtió en una leyenda susurrada entre veteranos. Con una disciplina férrea, el Escuadrón Bravo 7 penetró la boca de la caverna. Sus movimientos eran fluidos, un ballet táctico ensayado hasta el agotamiento. Los haces de luz de sus linternas cortaban la oscuridad primordial, revelando un pasadizo que descendía en espiral hacia las entrañas de la tierra. El sonido cambió instantáneamente. Afuera, el lamento del viento. Adentro, un silencio denso y profundo, interrumpido solo por el goteo rítmico del agua en algún lugar lejano y el crujido de sus botas sobre la grava suelta. La voz del sargento Chen, a través de la radio, sonaba extrañamente amortiguada, un intento de mantener la normalidad en un lugar que se sentía fundamentalmente anormal. Bravo 2, informe. Bravo 3, mantenga la retaguardia, ojos abiertos. Para comprender la importancia estratégica de esta misión, es crucial recordar el papel que los sistemas de cuevas desempeñaron en la guerra de Afganistán. El complejo de Tora Bora se convirtió en un símbolo legendario de la resistencia insurgente, una fortaleza natural casi inexpugnable. Estos laberintos subterráneos no eran simples refugios, eran centros de comando, arsenales, hospitales de campaña y rutas logísticas invisibles que permitían a los combatientes moverse sin ser detectados por la abrumadora superioridad aérea de la coalición. Para las fuerzas estadounidenses, neutralizar estos complejos era una prioridad absoluta, una tarea peligrosa y claustrofóbica que obligaba a sus soldados a luchar contra el enemigo en su propio terreno, un dominio de oscuridad y ecos. A medida que avanzaban, las descripciones sensoriales se volvían más extrañas. Las paredes de la cueva no eran uniformes. En algunas secciones, la roca era afilada y rugosa, pero en otras se volvía lisa y pulida, con una textura orgánica y húmeda. Fue Gabe quien, al apoyarse en una de estas superficies, retiró la mano bruscamente con una exclamación ahogada. «Sargento, se siente como piel», susurró por la radio con la voz cargada de repulsión. Chen iluminó la zona con su linterna, revelando una capa de musgo oscuro y brillante. «Es solo una formación mineral, Gabriel, o algún tipo de líquen. Concéntrese», replicó Chen, aunque la extraña comparación del joven soldado dejó una estela de inquietud en el aire. Mientras tanto, Karim al-Haqqani se había negado a seguir al escuadrón más allá de los primeros metros de la entrada. Su figura se recortaba contra la luz moribunda del exterior, un guardián inmóvil en el umbral. Los soldados que quedaron en la retaguardia informaron que el guía afgano había comenzado a murmurar en voz baja, un canto monótono y rítmico que se asemejaba a una oración o un encantamiento. No demostraba miedo, sino una especie de solemne concentración, como si estuviera realizando un ritual necesario. Su inacción y su extraño comportamiento eran una contradicción andante a la urgencia de la misión, un ancla de sabiduría antigua que se negaba a ser arrastrada por la corriente de la guerra moderna. En la mente del sargento Chen crecía una tormenta de frustración. Cada vacilación de sus hombres, cada comentario supersticioso era una distracción peligrosa. Recurrió a su entrenamiento, a las explicaciones racionales que le habían enseñado para situaciones como esta. La desorientación en entornos subterráneos era un fenómeno documentado. Las ondas de infrasonido de baja frecuencia, generadas por corrientes de aire, podían causar ansiedad y la sensación de una presencia. La falta de horizontes visuales afectaba el equilibrio y la percepción. La composición del aire podía cambiar, provocando ligeras alucinaciones. Se aferró a estas explicaciones lógicas con la desesperación de un náufrago, tratando de construir un dique de racionalidad contra la creciente marea de pavor que sentía en su equipo. Fue entonces cuando ocurrió la primera anomalía tecnológica. Las comunicaciones por radio, su cordón umbilical con el mundo exterior y entre ellos mismos comenzaron a llenarse de estática. Al principio era un chisporroteo normal, atribuible a la masa de roca que los rodeaba.
Pero la interferencia no era aleatoria. Parecía pulsar con un ritmo lento y deliberado. «Sargento, escucho algo más ahí dentro», dijo Gabe con la voz tensa. «Son como susurros». Chen ordenó un cambio a la frecuencia secundaria, pero el efecto persistió. Incluso se intensificó. Cuanto más se adentraban en la oscuridad, más parecía que la propia cueva intentaba comunicarse con ellos a través de un lenguaje de ruido blanco y voces fantasmales. Esta experiencia se alinea de manera escalofriante con las leyendas locales. En el folclore pastún, los jinns no son simples espectros, son seres poderosos creados a partir de fuego sin humo, que habitan una dimensión paralela a la nuestra. Se cree que son invisibles para los humanos la mayor parte del tiempo, pero pueden interactuar con nuestro mundo y son extremadamente territoriales. Las cuevas, las ruinas y los desiertos son sus dominios predilectos. Estas historias, a menudo compartidas por los locales con las tropas extranjeras, eran generalmente interpretadas como simples cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, en las profundidades de Hindu Kush, para un grupo de hombres cuya tecnología estaba fallando, estas advertencias ancestrales comenzaban a adquirir un peso aterrador y profético. La patrulla llegó a una caverna mucho más grande, una cámara abovedada tan vasta que sus linternas apenas lograban iluminar el techo lejano. En el centro exacto de la sala se erigía una formación rocosa que desafiaba la geología natural. Parecía una especie de altar o monolito, toscamente tallado pero inequívocamente deliberado. Fue entonces cuando uno de los soldados iluminó las paredes, revelando una serie de grabados intrincados. El médico del equipo, un aficionado a la historia antigua, se acercó a examinarlos. Su conclusión fue desconcertante. Los símbolos no se parecían a nada que hubiera visto antes. No eran pastunes, ni bactrianos, ni persas. Eran algo completamente ajeno. Una escritura silenciosa de una cultura desconocida y perdida. La atmósfera se volvió aún más opresiva. El olor a ozono, antes sutil, ahora era tan fuerte que irritaba las fosas nasales. Varios miembros del escuadrón se quejaron de punzantes dolores de cabeza y una persistente sensación de náuseas. El frío se intensificó. Un frío húmedo y penetrante que parecía emanar de la propia roca, haciendo que su aliento se condensara en espesas nubes de vaho. Gabe, en particular, luchaba por respirar, describiendo una presión aplastante en su pecho, como si el peso de la montaña estuviera concentrado sobre él. La sensación de ser observados se volvió abrumadora, una certeza paranoica de que miles de ojos invisibles seguían cada uno de sus movimientos desde las sombras. El estado mental del soldado Gabriel se estaba desmoronando rápidamente. La oscuridad claustrofóbica y la tensión creciente actuaron como un catalizador para su trauma latente. Las sombras danzantes en las paredes de la cueva se fusionaron con los recuerdos fragmentados de la emboscada en la que había perdido a su mejor amigo. El sonido del goteo del agua se convirtió en el eco de los disparos. Empezó a rezar en voz alta, susurrando avemarías en español, su voz temblando incontrolablemente mientras sus dedos se aferraban al rosario de su cuello como si fuera el único objeto sólido en un universo que se disolvía a su alrededor. Se estaba convirtiendo en el epicentro visible del miedo que todos sentían. La reacción del sargento Chen fue tan rápida como contraproducente. Viendo la espiral de pánico de Gabe como una amenaza para la cohesión del equipo, optó por la disciplina militar más estricta. «Gabriel, contrólese. Mire a su alrededor. Está poniendo a todos en peligro. Concéntrese en su sector», gritó, su voz retumbando en la caverna con una autoridad forzada. Este intento de imponer el orden marcial en medio del caos psicológico solo sirvió para aislar más a Gabe y crear una fisura palpable en la confianza del equipo. La lógica militar de Chen estaba chocando violentamente contra un enemigo que no entendía y, en lugar de sofocar el miedo, lo estaba avivando. Es fundamental considerar aquí el contexto de la psicología militar. Los expertos han estudiado durante mucho tiempo los efectos de los entornos extremos en la psique de un soldado. La combinación de privación sensorial, claustrofobia, agotamiento y una amenaza constante puede inducir estados alterados de conciencia. Existe un fenómeno conocido como folie à plusieurs, o psicosis compartida, donde las alucinaciones o delirios de un individuo pueden ser transmitidos a otros miembros de un grupo cohesionado. Los informes militares desclasificados están llenos de incidentes donde escuadrones enteros informaron haber experimentado fenómenos inexplicables, atribuidos oficialmente al estrés de combate agudo. ¿Era eso lo que estaba sucediendo? ¿Una histeria colectiva en las profundidades de la tierra? Entonces el sonido comenzó. No era un ruido agudo ni repentino, sino un zumbido bajo y profundo, una vibración que parecía nacer en el suelo y subir por las suelas de sus botas hasta vibrar en sus cráneos. Al principio era casi imperceptible, más una sensación que un sonido audible.
pero gradualmente aumentó en intensidad y frecuencia, convirtiéndose en un dron disonante y físicamente incómodo que dificultaba la concentración y entorpecía el pensamiento lógico. Era un sonido sin fuente aparente, omnipresente y enloquecedor, como si la propia montaña estuviera gimiendo de dolor o de ira. En medio de esta cacofonía sensorial, uno de los soldados hizo un descubrimiento que añadió otra capa de extrañeza al misterio. Agachado, iluminó un punto en el suelo. Allí, semienterrado en el polvo de milenios, yacía el casquillo de un cartucho de fusil AK-47, probablemente de la época de la invasión soviética. Pero justo al lado, algo no encajaba. Era una lasca de obsidiana, negra y brillante, tallada con bordes afilados hasta formar una especie de punta de lanza o herramienta primitiva. La yuxtaposición era desconcertante, un vestigio de la guerra del siglo XX junto a un artefacto que parecía pertenecer a la prehistoria. El tiempo mismo parecía haberse plegado sobre sí mismo en aquel lugar. Mientras tanto, en la entrada de la cueva, Karim al-Haqqani permanecía como una estatua, sus ojos fijos en la oscuridad. De repente su cabeza se giró bruscamente, siguiendo un movimiento en su visión periférica. Por un instante, una sombra se proyectó en la pared opuesta, una forma descomunal y veloz que se desvaneció antes de que pudiera ser identificada. La reacción de Karim no fue de miedo, sino de algo parecido a una reverencia resignada. Quizás su advertencia no era para proteger a los soldados, sino para evitar que interrumpieran algo. Una terrible duda comenzó a surgir. ¿Y si su papel no era el de un guía, sino el de un custodio que los había conducido deliberadamente a un altar de sacrificios? La tecnología, el escudo del soldado moderno, comenzó a capitular por completo. Las linternas de alto rendimiento montadas en sus rifles empezaron a parpadear, no una a una, sino todas al mismo tiempo, en una sincronización imposible, como si respondieran a una señal invisible. Las brújulas digitales en sus muñecas se volvieron locas, sus agujas girando sin control. Incluso las brújulas magnéticas tradicionales oscilaban erráticamente, incapaces de encontrar el norte. Estaban siendo despojados sistemáticamente de sus herramientas, reducidos a un estado primitivo, armados con rifles inútiles contra un enemigo que ni siquiera podían ver, perdidos en una oscuridad que parecía tener voluntad propia. Los susurros en la estática de la radio se hicieron más claros, más definidos. Ya no eran un murmullo indescifrable, sino una cacofonía de voces guturales y siseantes que parecían superponerse unas a otras. No hablaban ningún idioma conocido, ni inglés, ni pashtún, ni árabe. Era un lenguaje primordial y ajeno que se sentía inherentemente hostil. Los soldados, siguiendo su entrenamiento instintivo, formaron un círculo defensivo, espalda, con sus armas apuntando hacia la oscuridad circundante, pero no había ningún objetivo al que disparar, solo sombras que se movían justo en el borde de la luz, jugando con su percepción y su miedo. Es importante señalar que las Weird War Tales, o historias de guerra extrañas, son un subgénero sorprendentemente común en la tradición oral de los veteranos. Desde los Foo Fighters, avistados por los pilotos en la Segunda Guerra Mundial, hasta las apariciones de soldados fantasmales en los campos de batalla de Vietnam. Los relatos de encuentros con lo inexplicable son una constante en los anales del conflicto humano. Estas historias, a menudo descartadas por la historia oficial, persisten en foros de Internet, reuniones de veteranos y diarios personales, sugiriendo que la experiencia de la patrulla Bravo 7, aunque extrema, no es un incidente aislado, sino parte de un fenómeno más amplio y perturbador que ocurre cuando la guerra empuja a los hombres a los lugares más oscuros del mundo. Fue en ese momento cuando la armadura de escepticismo del sargento Chen finalmente se resquebrajó. Trató de atribuir el zumbido a un fenómeno geológico y los susurros a la radio, pero ya no podía negarlo. Él también los oía. Sintió el frío antinatural en su propia piel y vio el terror genuino y paralizante en los rostros de sus hombres, un terror que ningún simulacro de entrenamiento podría replicar. Por primera vez en su carrera, se enfrentaba a una situación para la cual no tenía protocolo, ni explicación, ni defensa. El sólido suelo de la lógica y la razón se había convertido en arenas movedizas bajo sus pies y se estaba hundiendo rápidamente. El asalto sensorial alcanzó un nuevo nivel cuando el olor en el aire cambió una vez más. A la mezcla de ozono y tierra húmeda se unió un nuevo aroma, metálico y acre, inconfundiblemente el olor de la sangre fresca y derramada. El pánico se apoderó del grupo, mientras todos se revisaban frenéticamente a sí mismos y a sus compañeros en busca de heridas, pero no había ninguna. Nadie sangraba. El olor estaba en todas partes y en ninguna. Un ataque olfativo fantasma diseñado para evocar las imágenes más primarias de violencia y muerte, despojándolos de cualquier sensación de seguridad que les quedara. ¡Allí!, gritó Gabe de repente, su voz desgarrada por el puro terror, mientras apuntaba con un dedo tembloroso hacia un profundo y oscuro recoveco de la caverna. ¡Lo vi! ¡Lo vi! Los demás giraron sus armas hacia el lugar indicado, inundándolo de luz,
pero no había nada más que roca desnuda. Cuando Chen lo presionó, Gabe describió entre sollozos haber visto una figura. Era alta, inhumanamente delgada, con extremidades que se movían en ángulos imposibles. No tenía rostro, afirmó, solo un vacío oscuro y absorbente donde debería haber uno. Su visión fue tan vívida y su convicción tan absoluta que el miedo se volvió contagioso, una plaga psíquica que se extendió por todo el escuadrón. En un último y desesperado intento por encontrar una explicación racional, uno de los soldados, un especialista en comunicaciones, sugirió una posibilidad. Podría ser una trampa, sargento, guerra psicológica, altavoces ocultos, un emisor de infrasonidos. Los insurgentes han usado tácticas así antes para desmoralizar a las tropas. La idea prendió como la pólvora en la mente de Chen. Era una explicación tangible, un enemigo humano que podían combatir. Le devolvió un propósito. De acuerdo, ordenó, su voz recuperando una pizca de su antigua autoridad. Sepárense en parejas, busquen cualquier cosa, cables, altavoces, proyectores, cualquier dispositivo. Muévanse. La búsqueda fue metódica y frenética. Los soldados recorrieron cada centímetro accesible de la caverna, palpando las paredes, examinando las grietas, buscando cualquier indicio de tecnología humana. La esperanza de encontrar una explicación lógica los impulsó durante varios minutos, pero el resultado fue desolador y unánime. No había nada. No encontraron cables, ni baterías, ni altavoces, ni ningún tipo de dispositivo. Solo encontraron roca fría y antigua, y un silencio que ahora parecía burlarse de ellos. La última balsa de racionalidad se había hundido, dejándolos a la deriva en un océano de terror inexplicable. La disolución de la esperanza racional provocó la disolución de la unidad del equipo. El miedo, ya sin un enemigo externo al que apuntar, se volvió hacia adentro. Un soldado se encaró con Gabe, acusándolo a gritos de haber atraído esa maldición con su pánico y sus rezos. Otro cuestionó abiertamente una orden de Chen, un acto de insubordinación impensable hasta ese momento. La confianza, el pilar fundamental de cualquier unidad militar, se estaba desintegrando bajo la presión psicológica insoportable. Los hombres que habían confiado sus vidas los unos a los otros ahora se miraban con sospecha y resentimiento, convirtiéndose en extraños aislados por su propio pavor. Y así nos encontramos en el umbral del clímax de esta historia. Los soldados de la patrulla Bravo 7 están atrapados, no solo por toneladas de roca sobre sus cabezas, sino por las paredes de sus propias mentes que se desmoronan. En este punto debemos preguntarnos, ¿qué es más aterrador? ¿Un monstruo tangible que puedes ver y combatir o una presencia invisible que te desmantela desde adentro hacia afuera, corroyendo tu cordura, tu confianza y tu percepción misma de la realidad? Están a punto de tener su encuentro principal, un momento que no será definido por el estruendo de las armas, sino por el colapso absoluto del espíritu humano frente a lo desconocido. El punto de no retorno llegó sin previo aviso, anunciado por un estruendo que sacudió los cimientos de la montaña. Un temblor violento, seguido del sonido atronador de toneladas de roca colapsando. El pasaje por el que habían entrado quedó completamente sellado por un muro de escombros. El estruendo fue ensordecedor, un rugido geológico que pareció durar una eternidad, y cuando finalmente se apagó, fue reemplazado por un silencio aún más aterrador. El polvo llenó el aire, ahogándolos, pero una verdad más sofocante se asentó en sus mentes. Estaban atrapados. La delgada línea que los conectaba con el mundo exterior, su única ruta de escape, había sido borrada. La cueva ya no era una ubicación táctica, se había convertido en su tumba. Mientras el polvo comenzaba a asentarse lentamente, un nuevo horror se manifestó. Las potentes linternas militares, su única fuente de luz y cordura, parpadearon una última vez de manera errática y se apagaron. No una por una, sino todas a la vez, como si una mano invisible hubiera accionado un interruptor. Fueron sumidos en una oscuridad tan absoluta y densa que parecía tener peso y textura. Era una negrura primordial, impenetrable, que borraba la distancia entre tener los ojos abiertos y cerrados. Solo una fuente de luz fantasmal permanecía. Los extraños grabados en las paredes de la caverna, que ahora emitían un pulso débil y enfermizo de luminiscencia verdosa, revelando formas sin ofrecer claridad, un arte macabro iluminado desde dentro. Despojados de la vista, sus otros sentidos se agudizaron hasta un punto de tortura. Fue entonces cuando el zumbido de fondo que los había estado atormentando cambió de naturaleza. La vibración de baja frecuencia ascendió rápidamente por la escala audible, transformándose en un chillido agudo y penetrante que parecía eludir los oídos para taladrar directamente el centro del cerebro. Era un sonido físicamente doloroso, una agresión sónica que inducía náuseas y un vértigo paralizante. No se sentía como una onda de sonido, sino como una presencia inteligente y malévola, un grito de guerra de algo que finalmente había despertado por completo y ahora reclamaba su dominio sobre la oscuridad.
No podían ver nada, pero podían sentirlo. Una ráfaga de aire gélido barrió la caverna. Una caída de temperatura tan drástica y repentina que se sintió como si la puerta de un congelador gigante se hubiera abierto frente a ellos. La presión atmosférica cambió bruscamente, haciendo que sus oídos taponaran dolorosamente. Y luego sintieron el movimiento en la negrura. No era el sonido de pasos, sino la sensación inconfundible de un desplazamiento de aire, la estela dejada por un cuerpo grande que se movía con una velocidad imposible. Varios soldados gritaron al sentir el roce fugaz de algo indescriptiblemente frío y seco contra su piel expuesta, un toque fantasma que prometía una violencia inminente. El verdadero asalto no fue físico, sino psíquico. Los susurros que antes estaban confinados a la estática de la radio ahora explotaron dentro de sus propias mentes, íntimos y personalizados. Ya no eran galimatías, sino voces claras que explotaban sus miedos más profundos. El sargento Chen escuchó la voz de su oficial al mando, acusándolo de incompetencia, repitiendo que el fracaso de la misión y la muerte de sus hombres eran culpa suya. Gabe, por su parte, escuchaba los gritos desesperados de su amigo caído, llamándolo por su nombre, preguntándole por qué lo había dejado morir. La entidad estaba usando sus almas como armas, convirtiendo sus traumas y sus culpas en un eco enloquecedor. Fue demasiado para el sargento David Chen. El pilar de lógica y control, el hombre que se definía por su calma bajo presión, finalmente se hizo añicos. En un acto de pura desesperación irracional, levantó su rifle y abrió fuego ciegamente en la oscuridad. Los fogonazos de su M4 iluminaron la caverna en destellos estroboscópicos de pánico, mientras gritaba frases incoherentes, una mezcla de órdenes, maldiciones y súplicas. Las balas rebotaban salvajemente en las paredes de roca, añadiendo el peligro real de los ricochets a la pesadilla sensorial. El líder se había convertido en la mayor amenaza para sus propios hombres. La cadena de mando no solo se había roto, se había pulverizado. Al ver a su líder desmoronarse, la última conexión de Gabe con la realidad se cortó. Su fe y su miedo colapsaron en un punto de singularidad psicológica. Dejó caer su arma al suelo con un ruido sordo y se desplomó de rodillas. Pero no rezó. En cambio, comenzó a reír. Era una risa horrible, un sonido gutural y quebrado que no contenía alegría, solo la fractura total de una mente. La cara del vacío. No tiene ojos, pero te ve caer para siempre. Gritaba entre carcajadas histéricas, mientras se arañaba el rostro con las uñas. Había dejado de ser una víctima del terror para convertirse en su profeta, un oráculo de la locura que ahora reinaba en la cueva. En los breves e intermitentes relámpagos del arma de Chen, uno de los soldados, acurrucado contra el suelo, vislumbró algo. La imagen duró menos de un segundo, pero quedaría grabada a fuego en su cerebro por el resto de su vida. No era una criatura que pudiera describir, sino una imposibilidad visual. Una silueta que parecía distorsionar el espacio a su alrededor, con extremidades que se doblaban en ángulos que desafiaban la biología. Su forma parecía absorber la luz del fogonazo en lugar de reflejarla, un agujero con forma de hombre en la realidad. Fue un vistazo a algo tan ajeno y equivocado que su mente se negó a procesarlo por completo, dejándolo con un terror más profundo que cualquier monstruo convencional. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, todo cesó. El chillido ensordecedor se detuvo. Los susurros personalizados se desvanecieron. El rifle de Chen emitió un clic metálico y vacío sin más munición que disparar. La oscuridad y el silencio regresaron, pero ahora eran diferentes. Eran un silencio pesado, expectante, lleno de lo que acababa de ocurrir. Los únicos sonidos que quedaban eran los sollozos rotos y ahogados de Gabe y la respiración irregular y aterrorizada de los hombres restantes, un coro de supervivencia al borde del colapso. La presencia se había retirado, dejando tras de sí una devastación no en la roca, sino en la psique de cada superviviente. Quedaron destrozados, sin líder, sin luz y sin salida, náufragos en una isla de oscuridad subterránea. El clímax de su terror no había sido una batalla, sino una implosión. El verdadero horror no residía en la naturaleza de la entidad que los había acosado, sino en su escalofriante habilidad para reflejar y amplificar la oscuridad que ya existía dentro de ellos, convirtiendo su unidad en caos y su cordura en locura. Cuando la luz finalmente regresara a sus vidas, ya sea por un rescate o por la muerte, ¿qué quedaría de las almas de estos hombres? La batalla en la cueva había terminado, pero la guerra dentro de sus mentes acababa de empezar. Pasaron días antes de que un equipo de rescate finalmente lograra abrirse paso a través del derrumbe. La escena que encontraron no fue la de un enfrentamiento militar, sino el epílogo de una pesadilla. Varios soldados fueron encontrados sin vida, sin heridas de combate visibles, sus rostros congelados en máscaras de terror absoluto. Otros estaban vivos, pero en estados catatónicos o sufriendo de una disociación psicológica severa, acurrucados en la oscuridad,
mudos e insensibles. No había casquillos de bala enemigos, ni rastros de un adversario físico. Solo encontraron las herramientas de la guerra abandonadas, las paredes vacías y un grupo de hombres cuyas mentes habían sido el único campo de batalla. La cueva había permanecido intacta, pero las almas que entraron en ella quedaron en ruinas. La investigación militar que siguió fue breve y concluyente. El incidente fue clasificado como de alto secreto, y el informe oficial tejió una narrativa limpia y burocrática para explicar el horror. La causa de las bajas y el colapso mental del escuadrón se atribuyó a una combinación de condiciones ambientales adversas, hipoxia por posible bolsa de gas natural y estrés de combate agudo que derivó en una psicosis colectiva. El derrumbe fue catalogado como un evento geológico natural, el catalizador de la tragedia. De esta forma, lo inexplicable se archivó en un lenguaje de racionalidad y procedimiento, y los demonios de las montañas del Hindu Kush fueron reducidos a una nota a pie de página en un expediente olvidado. Sin embargo, la versión oficial, tan pulcra y ordenada, deja un rastro de preguntas incómodas sin respuesta. Si todo fue producto del estrés y la falta de oxígeno, ¿cómo se explica el fallo simultáneo y específico de todos los equipos electrónicos? Un evento consistente con un pulso electromagnético localizado. ¿Qué hay de los grabados parietales que hasta el día de hoy ningún arqueólogo ha podido identificar o atribuir a una cultura conocida? ¿Y qué del testimonio de los rescatistas que informaron de un frío anómalo persistente en la caverna, incluso días después? La respuesta más simple rara vez es la más completa, y en este caso el velo de la explicación oficial parece diseñado para ocultar una verdad mucho más perturbadora. Quizás la pieza más escalofriante del rompecabezas proviene de un fragmento de audio filtrado, supuestamente de una de las sesiones psiquiátricas con un superviviente. La voz, distorsionada para proteger su identidad, habla con una calma aterradora. Los médicos dicen que fue la oscuridad, el estrés, que mi mente creó todo. No entienden, susurra el hombre. La cosa no estaba solo en la cueva. Se metió dentro de nosotros. Nos abrió. Me mostró cosas. Todavía oigo los susurros por la noche. No son recuerdos, son promesas. Me dicen que la puerta que abrimos nunca se volvió a cerrar. Este testimonio transforma el incidente de un evento aislado a una contaminación espiritual en curso. Y luego está el enigma de Karim al-Haqqani, el guía afgano. Su destino es tan ambiguo como el resto de la historia. El informe oficial lo incluye en la lista de desaparecidos. Presuntamente pereció en el derrumbe inicial, pero persiste otro rumor entre las fuerzas locales que trabajaron con el ejército estadounidense. Una historia que cuenta que Karim fue visto varios días después del incidente a muchos kilómetros de distancia, caminando solo por las montañas. Según este relato, cuando fue interrogado, simplemente respondió con una serenidad inquietante que había cumplido con su deber y presentado los respetos necesarios a los antiguos amos de la montaña, dejando que la implicación de sus palabras colgara en el aire. La terrible experiencia de la patrulla Bravo 7 trasciende el ámbito de una simple historia de guerra. Nos obliga a confrontar la fragilidad de nuestra propia realidad percibida. En una era definida por la ciencia y la tecnología, nos hemos vuelto arrogantes, creyendo que hemos mapeado, medido y explicado cada rincón oscuro del mundo. Pero este relato sirve como un recordatorio aleccionador de que todavía existen lugares salvajes, lugares que operan bajo reglas mucho más antiguas y primordiales que las nuestras. Nos recuerda que el universo puede contener fenómenos que simplemente están más allá de la capacidad de nuestros instrumentos para medir, y quizás más allá de la capacidad de nuestra cordura para soportar. En última instancia, la historia nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza misma de los demonios. ¿Son entidades literales que acechan en la oscuridad subterránea como insiste el folclore? ¿O son una poderosa metáfora de los horrores internos que la guerra desata en el alma humana? El trauma, la culpa del superviviente, el miedo constante a la muerte y el acto de quitar una vida. Estos son los verdaderos demonios con los que cada soldado lucha a diario. Quizás el fenómeno de la cueva no fue la causa del terror, sino un catalizador, un espejo malévolo que no creó nada nuevo, sino que simplemente reflejó y amplificó el infierno que aquellos hombres ya llevaban dentro. El expediente oficial del incidente de Bravo 7 está cerrado, sellado bajo décadas de clasificación, pero las preguntas que plantea siguen abiertas, resonando desde las profundidades de esas montañas lejanas. La ciencia ofrece explicaciones plausibles, la psicología proporciona un marco para el trauma, pero una duda persistente permanece. Yuxtaponiendo la fría conclusión del informe militar con el testimonio tembloroso de un hombre cuya alma fue fracturada, nos vemos obligados a mirar hacia nuestras propias sombras. Al final, en las profundidades de la tierra y en los laberintos de la mente, ¿qué demonios son los que realmente nos acechan?